surgió la idea porque la primera de mis mejores amigas tuvo un niño, ¿no? Y aparte, bueno, en unas circunstancias un poco difíciles, entonces a mí parecía que era muy valiente, ¿no? Tener un niño y en esas circunstancias. Entonces, preguntábame cómo trasladar esa valentía que veía yo de ese acto, ¿no?, a la literatura, de un acto tan cotidiano como puede ser eso, a la literatura, al mundo literario. Y cómo hacerlo más a un tipo de literatura que ya a mí me gusta escribir, que es la literatura para niños, ¿no?, de infantil y juvenil. Y entonces parecíame que los pirates eran unos personajes muy guapos para hacerlo, porque son unos personajes muy valientes, ¿no? Y es verdad que, y aparte comentábamoslo bastantes veces, que dentro de la literatura, pese a que tan documentáis mujeres pirates, dos en concreto, la historia general de los pirates de Dafoe, pues bueno, prácticamente no hay ningún libro que fale de mujeres pirates, y estos eran capitanes, imagino que en la flota irían más, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí entamó un poco esta historia, ¿no? Y bueno, hice un primer borrador que era más bien, más poético, diría yo, y presentéoslo, como ahora soy maestra y trabajo con rapacinos, bueno, pues presentéoslo a los rapacinos que tenía, la que ya estaba en San Cucao, en el cole de San Cucao, y a los niños que contaba yo, que representaban un poco la edad que era este cuento, ¿no?, los de tercero o cuarto, vosotros más o menos. Y entonces la cosa es que, bueno, los niños escucharon con mucha paciencia, dije ellos que fueran críticos literarios, lo cual es bastante difícil con la maestra, ¿no? Criticar a la maestra algo que falle, como también un poco. Pero al final decidieron, si una de las niñas díxome que aquello que sí, que estaba muy guapo, pero que faltaba historia, ¿no? Y yo creo que fue una definición muy buena de lo que faltaba allí era aventura, y era argumento, aquello, bueno, sí, muy guapo, pero ya está. Entonces, eso fue precisamente lo que hice, meter historia, y meter aventura, y meter personajes, y bueno, y así salió Mi Mala Pirata. Y después, sí que es verdad que es una historia que es para niños, pero yo creo que tiene bastantes guiños para el público adulto, ¿no? Por lo menos esos padres que mientras que estén yendo el cuento para los guajes, bueno, pues pillen cosas. Está claro que un guaje no va a pillar el guiño de un festival que sea filibusto, ¿no?, por ejemplo. Pero a lo mejor el padre sí, y a lo mejor también hizo gracia. Y con eso también con el tema del humor, que no sé por qué salió un cuento de lo más humorístico, y también con el tema del surrealismo, partiendo de bastantes cosas históricas, porque es verdad que la isla Tortuga existió, y es verdad que Madagascar, y es verdad que se aconsejaban los pirates, pero y es verdad que Barba Negra existió, y es verdad que prendía meches en los barcos, bueno, y es verdad, eso decía, ¿no? Pero a partir de ahí aprovecharlo para dar la vuelta y para hacer una cosa totalmente surrealista que ellos gustara a los niños, y de ahí salió un poco. Y después fue cuando Silvia preguntóme si tenía alguna historia para niños, tenía esta historia, y a partir de ahí la verdad que, bueno, pues que agradecerle a ella todo el enfoque que puso en la edición, porque yo lo primero que sacó, pero bueno, yo creo que hicimos un trabajo en común de estrés bastante grande. Cuando me enseñó las ilustraciones de Gloria, gustaronme desde el primer momento, porque ya aporté mucho al álbum ilustrado, da un paso más a veces. Y préstenme no solamente a mí, sino también a los niños. Esta primera presentación fízose para niños, como correspondía, en los colegios de Columba y Astres, y hicimos un PowerPoint con las ilustraciones, y los niños pasaron olímpicamente de lo que yo iba relatando, bueno, más o menos seguíanme, pero que estaban muy enfocados en las ilustraciones y preguntaban que tenías que haber ido tú. Y entonces, bueno, eso, aporta muchas cosas, tiene muchos detalles muy interesantes. Y bueno, y agradecerle a Silvia la generosidad, yo creo que tuvo con este libro, de bueno, aguantar todas las sugerencias que quisimos hacer, poder meter este texto, que es verdad que al final enrollámonos mucho en un espacio tan pequeño.
les muchísimes pegues que puse con texto, que lo revisé 250.000 veces yo y mandélo a no sé quién para que lo revisara otra vez, creo que al final me salió alguna falta, pero hasta el último momento estuvimos ahí revisando y bueno, pues nada,